¿Cómo es posible encontrarle un sentido a la vida cuando se está viviendo el sufrimiento más extremo que uno pueda imaginar? Bueno, pues esa es la pregunta que Viktor Frankl no solo se planteó, sino que literalmente vivió. Vamos a sumergirnos en las lecciones de su libro El hombre en busca de sentido. Es una obra increíble, forjada en la oscuridad más absoluta de los campos de concentración, pero que paradójicamente ilumina la capacidad que tenemos para sobreponernos a casi todo. Entonces, ¿por qué no se suicida? Así, a bocajarro. Esta era la pregunta tan impactante que el psiquiatra Viktor Frankl le hacía a sus pacientes cuando estaban, digamos, al borde del abismo. Y lo realmente fascinante es que en las respuestas que le daban, un hijo al que cuidar, un libro que todavía tenían que escribir, un recuerdo que no querían perder, justo ahí, en esas respuestas, encontraba la razón de ser de cada persona. Y ese es precisamente el corazón de toda su obra, la búsqueda de un porqué para vivir. Vale, una existencia desnuda. El psicólogo en el campo de concentración. Y es que para entender lo radical, lo potente que es su propuesta, hay que irse a su origen. Porque claro, Frankl no desarrolló esta teoría en un despacho cómodo y calentito. No, no. La vivió en su propia piel, como prisionero en los campos de concentración nazis. Es que es tremendo. En aquel infierno perdía a sus padres, a su hermano y a su mujer. De toda su familia directa solo sobrevivió su hermana. Lo que Frankl describe es básicamente un proceso de aniquilación total de la identidad. A los prisioneros se les quitaba absolutamente todo, o sea, sus posesiones, sus documentos, la ropa que llevaban, incluso su propio nombre. Todo para convertirlos en un simple número, en un objeto que se podía intercambiar. Al final, lo único que les quedaba era, y estas son sus propias palabras, su ridícula vida desnuda. 119.104. Y esto, claro, no es un número abstracto, no es una estadística. Detrás de este número había una persona. Era Viktor Frankl, un hombre que dejó de ser el doctor Frankl, que dejó de ser esposo, de ser hijo, para convertirse en el prisionero 119.104. Es un ejemplo brutal, creo, de la deshumanización a la que se enfrentaron. Bien, vamos con las fases del prisionero, las reacciones psicológicas al horror. Porque incluso en esas condiciones tan inhumanas, su mente de psicólogo no paró de trabajar, de analizar lo que pasaba a su alrededor. Se observó a sí mismo, observó a los demás y se dio cuenta de que había un patrón. Una especie de viaje psicológico que casi todos los prisioneros recorrían y que él dividió en 3 fases muy claras. La primera fase, nada más llegar, era el shock, la pura incredulidad ante ese nivel de horror. Después venía la segunda, que era la más larga, la apatía. Una especie de muerte emocional que era absolutamente necesaria para poder sobrevivir al día a día. Y por último, la tercera fase, la que venía después de la liberación, que, curiosamente, no era esa alegría explosiva que uno podría imaginarse, para nada. Era un proceso súper complejo de volver a aprender a sentir, de volver a aprender a vivir. Vamos a detenernos un momento en esa segunda fase, la de la apatía, porque era la más extraña y la que más duraba. Frankl la describe como una especie de caparazón protector. Pensemos un momento, frente a la muerte diaria, las palizas, la injusticia constante, los sentimientos simplemente tenían que adormecerse. Un prisionero que ya llevaba tiempo allí podía ver escenas espantosas sin inmutarse. Y no es que fuera insensible, es que sentirlo todo, con esa intensidad, habría significado la destrucción psicológica total. Era ni más ni menos un mecanismo de defensa vital. La última libertad humana, el gran descubrimiento en medio del sufrimiento. Y es que justo aquí, en medio de la desolación más absoluta que se pueda concebir, es donde Frankl tiene su revelación más profunda. Un descubrimiento que surge, precisamente, del hecho de haberlo perdido todo, y que cambiaría para siempre su forma de entender la naturaleza humana. La pregunta es tremenda. ¿Qué le queda a una persona cuando lo ha perdido absolutamente todo? Y para él, claro, no era una pregunta teórica. Se le planteó de la forma más brutal que existe. Sin familia, sin profesión, sin dignidad, sin ninguna perspectiva de futuro, ¿qué puede quedar? Cuando te han arrebatado todo, ¿qué es lo único que nadie jamás te puede quitar? Pues la respuesta es esta: la libertad interior. La última de las libertades humanas es la de elegir la propia actitud ante cualquier circunstancia, porque aunque las circunstancias externas fueran totalmente incontrolables, siempre quedaba la capacidad de elegir cómo responder a ellas. Frankl vio con sus propios ojos a prisioneros que se comportaban como santos y a otros que se comportaban como auténticos cerdos, estando exactamente en las mismas condiciones. ¿La diferencia? Pues él concluyó que no estaba en el entorno, sino en su decisión interna. Esa, y no otra, era la última libertad. Y esta idea la resume perfectamente una frase de Nietzsche que Frankl cita a menudo. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo.
Esto se convirtió básicamente en el lema de su libro y de toda su teoría. Lo que él vio es que si un prisionero lograba aferrarse a un porqué, ya fuera la imagen de un ser querido, la idea de que tenía que terminar un libro, su fe en Dios, lo que fuera, entonces podía soportar los cómos más terribles que uno pueda imaginar. Ese sentido era como el ancla que impedía que el alma se hundiera del todo. Vale, pasamos a la logoterapia, a cómo encontrar un porqué. Esta es la llamada tercera escuela vienesa de psicoterapia. Y es que a partir de toda esta vivencia, lógicamente, Frankl fundó su propia escuela de psicoterapia. Si las escuelas anteriores se habían centrado en otros impulsos humanos, la suya se iba a enfocar en la motivación que él consideraba la más profunda de todas, la búsqueda de sentido. La clave de todo está en el propio nombre, logoterapia. Viene del griego logos, que no significa lógica, sino sentido. Así que es, literalmente, una terapia centrada en el sentido. Y una gran diferencia con otras terapias que a lo mejor se dedican a excavar en el pasado es que la logoterapia mira siempre hacia adelante. Se centra en el futuro, en el sentido que una persona puede encontrar y realizar en su vida a partir de este mismo momento. Y para entender lo revolucionario que fue esto en su momento, solo hay que compararlo con las otras dos grandes escuelas vienesas. Por un lado teníamos a Freud, que decía que la motivación principal del ser humano es la voluntad de placer. Luego vino Adler, su discípulo, que dijo que no, que en realidad es la voluntad de poder. Y entonces llega Frankl y propone una tercera vía. Dice, ni placer ni poder. La motivación más profunda del ser humano es la voluntad de sentido. Y lo bueno es que esto no se queda en una idea abstracta, en algo filosófico. Frankl lo baja a tierra, lo hace súper práctico. Propone 3 caminos principales para encontrar sentido en la vida. El primero, a través de la creación, o sea, haciendo un trabajo, creando una obra. El segundo, a través del amor, al encontrarnos y entregarnos a otra persona. Y el tercero, que quizás el más potente y radical de todos, es encontrar sentido a través del sufrimiento. Pero ojo, del sufrimiento que es inevitable. Se trata de la actitud que adoptamos ante él, de cómo podemos convertir una tragedia personal en un triunfo interior. El desafío de la vida, el legado de Frankl para el mundo moderno. Porque claro, uno podría pensar que todas estas lecciones, que se forjaron en un entorno tan extremo, pues solo valen para situaciones límite. Pero nada más lejos de la realidad. El gran legado de Frankl es precisamente la increíble relevancia que tiene todo esto para los desafíos de nuestra vida de hoy en día. De hecho, Frankl diagnosticó lo que él llamó la enfermedad de nuestro tiempo, el vacío existencial. ¿Y qué es esto? Pues es esa sensación de hastío, de apatía, ese sentimiento de que la vida, en el fondo, no tiene ningún sentido. Se manifiesta en el aburrimiento o en esa búsqueda desesperada de placer o de poder para intentar llenar ese hueco. Él se dio cuenta de algo muy potente, que en una sociedad con abundancia, mucha gente no sufre por falta de pan, sino por falta de sentido. Y llegamos al final con esta pregunta que, la verdad, le da la vuelta a todo. Normalmente nos preguntamos qué espero yo de la vida. Ya sabes, felicidad, éxito, amor. Pero Frankl dice no, la pregunta es al revés. La pregunta es ¿qué espera la vida de nosotros? Es la vida la que nos pregunta. Cada día, cada situación que vivimos es una pregunta sobre cómo vamos a responder, qué tarea vamos a asumir. Así que al final la responsabilidad no es de la vida, sino nuestra. Y es justo ahí, en esa respuesta que damos, donde encontramos el sentido.